Hola y bienvenidos a Susurro del Corazón. Mi nombre es Carla. Tengo 30 años, y a veces siento que he vivido más en los últimos 5 que en el cuarto de siglo anterior. Todo porque me enamoré de un hombre que me dobla la edad. David tiene 55 años, y cuando nos conocimos, esa diferencia era solo un número, una anécdota curiosa que contábamos en las cenas. Él era ese faro de estabilidad y sabiduría que tanto anhelaba en mi caótico mundo de veinteañera. Yo era, en sus palabras, el torrente de vida y energía que sacudió su mundo ordenado. Hoy, esa anécdota se ha convertido en un muro de ladrillos. Estoy en nuestra cocina, en un piso del barrio de Salamanca en Madrid, con las manos apoyadas en la fría encimera de granito. Es martes. O miércoles. Da igual. Los días se funden en una sucesión monótona de sonidos. El susurro de la cafetera a las 7:30 en punto, el crujido del periódico de David, él aún prefiere el papel, el tintineo de mi cuchara contra la taza. El silencio. Desde el otro lado del amplio comedor, lo observo. David está impecable, como siempre. Camisa blanca recién planchada, el pelo gris peinado con precisión. Su rostro, que antes me parecía fascinante por sus arrugas, cada una historia, ahora me parece una máscara de serenidad impasible. Lee las noticias económicas con una concentración que ya no me dedica a mí. Nieves traerá a Leo esta tarde después del colegio, digo, rompiendo el hielo que se forma cada mañana. Nieves es la niñera. Leo, nuestro hijo de 4 años y el único punto de luz común que nos queda. David asiente sin levantar la vista. Bien. Tengo una reunión hasta tarde con los accionistas japoneses. Asiento a mi vez, aunque él no puede verme. Claro. Siempre tiene una reunión. Siempre hay unos accionistas japoneses, o alemanes, o americanos. Cualquier cosa es más urgente que estar aquí, conmigo. Antes, su trabajo me parecía excitante. Me encantaba oírle hablar de fusiones y adquisiciones. Me sentía parte de un mundo adulto y sofisticado. Ahora solo es el eco de una puerta que se cierra. Salgo de casa y camino por las calles adoquinadas. Madrid bulle a mi alrededor, lleno de parejas que se cogen de la mano, que se ríen, que se susurran secretos al oído. Yo voy sola, sintiendo el peso de mi bolso de diseño como si fuera de plomo. Llevo un vestido elegante, tacones altos. Me visto para impresionar, para seducir, pero mi único público es un hombre que ya no me ve. Mi teléfono vibra. Es un mensaje de Sofía. ¿Café? Urgente. Tengo noticias. Sofía. Mi ancla. Mi salvavidas. Tiene 32 años y una energía que podría iluminar el Bernabéu. Está casada con Pablo, un arquitecto de su edad con sonrisa de niño y una vitalidad contagiosa. Son la antítesis de David y yo. O, más bien, de lo que David y yo nos hemos convertido. Media hora después, estoy sentada frente a ella en una terraza de la Plaza de Santa Ana. El sol de media mañana es cálido. Sofía lleva un vestido colorido, grandes pendientes, y su pelo negro azabache recogido en un moño desenfadado que, sin embargo, parece perfecto. Cuéntame, dice, tomando un sorbo de su café cortado. ¿El qué? Pregunto, jugando con la cuchara. No me hagas eso, Carla. Tienes esa mirada de funeraria otra vez. David. Sí, no. Bueno, sí. Suspiro. Es como vivir con un holograma, Sofía. Un holograma muy bien vestido que deja la toalla mojada en el suelo del baño. No hablamos, no nos tocamos. Duermo a un lado de la cama king size y él al otro, y entre nosotros hay un océano. ¿Y el sexo? La miro con incredulidad. ¿El qué? Eso es como preguntarme por la última vez que fui a la ópera. Hace siglos. Y no era tan memorable. Ella niega con la cabeza, sus ojos oscuros llenos de compasión y frustración. Eso no puede ser. Sois jóvenes. Bueno, tú eres joven, y David no está precisamente en la prehistoria.
Es la edad, Sofía. Él ya está pensando en la jubilación, en la paz, en el silencio. Yo aún siento que la vida debería ser un estruendo. Ella guarda silencio un momento, observando el ir y venir de la gente. Luego, se inclina hacia adelante, bajando la voz. Su expresión es seria, decidida. Pablo y yo hemos estado hablando. De nosotros. De vosotros. Ah, ¿sí? ¿Y qué dicen los jueces? Dicen que estamos todos atrapados. Pablo y yo en la rutina de los proyectos y las facturas. Vosotros en esa brecha generacional que os está separando. Hace una pausa dramática. Y hemos pensado en una solución. Una locura. Una locura maravillosa. Yo arqueo una ceja, intrigada a pesar de mí misma. Con Sofía, nunca se sabe. ¿Qué clase de locura? Mi amiga va a pagar para hacer un trío, con otra pareja. Parpadeo. No estoy segura de haber oído bien. Perdona. Ella sonríe, un poco nerviosa. No, no es lo que piensas. No es un intercambio. Escucha. Baja aún más la voz. Pablo y yo tenemos la llave de la casa de la playa de sus padres. En Calella de Palafrugell, en la Costa Brava. Está vacía. Os proponemos que vayamos los 4. Juntos. Este fin de semana. Sofía, ¿a dónde quieres llegar con esto? Pregunto, sintiendo un leve latido de ansiedad en el pecho. Quiero que pasemos un fin de semana. Reconectando. Con nosotros mismos y con los demás. Los 4, en el mismo espacio. Compartiendo. Recordando lo que es sentirse vivo, deseado. ¿En la misma habitación? Pregunto, horrorizada e inexplicablemente curiosada al mismo tiempo. No, tonta. Hay varias habitaciones. Pero, la idea es no esconderse. Es ser honestos. Ver a otra pareja quererse, reírse, vivir. A veces basta con ser testigo de la pasión de otros para recordar la tuya propia. Es un espejo, Carla. Un espejo para vuestro matrimonio. Me quedo mirando el resto de mi café. La idea es descabellada. Peligrosa. Pero en el pozo de mi rutina, suena como un salvavidas de colores brillantes. Imagino a David en un entorno así, fuera de su oficina, fuera de este piso. Quizá, solo quizá. Es una locura, susurro. Totalmente, asiente Sofía, sus ojos brillando. Y no es la locura lo que os falta. Pago la cuenta con manos un poco temblorosas. Camino de vuelta a casa, las palabras de Sofía resuenan en mi cabeza. Un espejo para vuestro matrimonio. ¿Y si miramos y no vemos nada? O peor, ¿vemos algo que ya no nos gusta? Llego a casa. David aún no ha vuelto. El piso está en silencio, perfectamente ordenado, y de repente me parece asfixiante. Me quito los tacones y camino descalza por la moqueta gruesa, pasando mis dedos por el lomo de los libros en la estantería. Libros de economía, de historia. Nada mío. Mi vida parece haber sido absorbida por la suya. Me detengo frente a una foto de nuestra boda. Yo, con 25 años, radiante, mirándole como si fuera el hombre que había descendido del Olimpo. Él, con 50, guapo y distinguido, sosteniendo mi mano como si fuera el tesoro más frágil. ¿Dónde están esas personas? Esa noche, David llega a casa pasadas las 10. Leo ya está dormido. Yo estoy en el sofá, con un libro que no leo. Él se quita la chaqueta, la cuelga meticulosamente. Hueles a café, dice, sin mirarme. Estuve con Sofía. Asunto de chicas. Es una afirmación, no una pregunta. David. Empiezo, mi corazón late con fuerza. Sofía y Pablo nos han invitado a su casa de la playa. En la Costa Brava. Este fin de semana. Se detiene, desabrochándose los gemelos de la camisa.
Este fin de semana es complicado. Tengo el informe trimestral. Ya lo sé. Pero, ¿y si hacemos una excepción? Por una vez. Mi voz suena casi suplicante. Se vuelve y por primera vez en semanas, me mira realmente. Sus ojos azules, cansados, me escrutan. ¿Por qué de repente este interés? ¿Nunca te ha gustado especialmente la playa con Sofía y Pablo? Respiro hondo. Porque creo que nos haría bien. A nosotros. Salir de aquí. Respirar otro aire. Él observa mi rostro, buscando algo. Quizá la chica de la foto de la boda. O quizá solo una razón para decir que no. ¿Qué traman esas dos? Pregunta, con un deje de suspicacia. David. Susurro, acercándome un paso. ¿No echas de menos sentir algo? Su expresión se suaviza. Una sombra de la ternura de antaño cruza sus ojos. Suspira, un sonido profundo y cansado. Está bien, Carla. Está bien. Iremos a la Costa Brava. Asiento, una oleada de alivio y pánico mezclados inundándome. He dado el primer paso. He cruzado una línea. Pero al verle volverse para ir al baño, con sus hombros un poco encorvados, una pregunta punzante se clava en mi mente. ¿Y si este fin de semana, en lugar de salvarnos, descubre una grieta entre nosotros tan profunda que ya no haya vuelta atrás? La mañana del viernes amaneció nublada en Madrid, como si el cielo se resistiera a nuestra partida. Mientras metía la última prenda en la maleta, un vestido rojo que David me había elogiado años atrás, sentía un nudo de nervios y anticipación en el estómago. David entraba y salía de la habitación con su eficiencia característica, pero notaba una tensión diferente en sus hombros, un brillo de inquietud en sus ojos cuando creía que no lo miraba. ¿Seguro que Leo estará bien con tus padres? Preguntó desde la puerta, ajustándose el reloj de pulsera. Su voz sonaba más áspera de lo habitual, delatando una preocupación que rara vez admitía. Estará más que bien. Mi madre ya tiene toda la semana planificada con manualidades y visitas al zoo, respondí, cerrando la cremallera de la maleta con un gesto firme. Merecemos esto, David. Aunque solo sea por desconectar. Él asintió lentamente, sus ojos grises estudiándome con una intensidad que hacía tiempo no me dedicaba. Por un instante, tuve la sensación de que iba a decir algo más, pero solo se limitó a coger su maletín de viaje y dirigirse hacia la puerta. El trayecto en coche hacia Calella de Palafrugell fue tan silencioso como nuestras mañanas. David conducía con su precisión habitual, los dedos golpeteando el volante al ritmo de un jazz suave que sonaba en la radio. Yo miraba por la ventanilla como el paisaje urbano daba paso a verdes colinas, luego a acantilados rocosos y finalmente a destellos del mar Mediterráneo. Cada kilómetro que nos alejaba de Madrid parecía amplificar los latidos de mi corazón. Sofía me envió unas fotos de la casa, comenté, rompiendo el silencio después de casi una hora de camino. Tiene una terraza con vistas directas al mar. David esbozó una leve sonrisa, casi imperceptible. Siempre supuse que Pablo tenía gustos caros. Su último proyecto era un edificio de lujo en Puerta de Hierro. No es solo lujo, protesté suavemente. Es calidez. Se nota en los detalles. La calidez suele ser el adorno más caro, Carla, replicó él, con un dejo de ironía en la voz. No respondí. Sabía que detrás de su escepticismo había curiosidad, tal vez incluso una pizca de esa emoción que tanto echaba de menos en nosotros. Seguí mirando el paisaje, preguntándome si detrás de la fachada de hombre práctico y sereno, David sentía el mismo temor y la misma esperanza que yo. Llegamos al pueblo cuando el sol comenzaba a teñir el cielo de naranja y púrpura. Calella de Palafrugell era una joya escondida entre calas de aguas turquesas y casas blancas con tejados de terracota. La casa, efectivamente, era imponente. Moderna, pero integrada en el entorno con grandes ventanales y piedra natural. Sofía y Pablo nos esperaban en la entrada,
sonrientes y con ese aura de complicidad que tanto admiraba y, en ese momento, tan profundamente envidiaba. «Por fin», exclamó Sofía, abrazándome con fuerza. «Pensé que el tráfico os habría retenido para siempre». Pablo, con sus vaqueros desgastados y camisa abierta, le dio una palmada amistosa en la espalda a David. «Espero que hayas traído algo más cómodo que ese traje, amigo. Aquí el código de vestimenta es simple. Cuanto menos, mejor». David soltó una risa corta, pero genuina. «Haré lo que pueda, Pablo. No prometo milagros». La casa era aún más espectacular por dentro. Espaciosa, luminosa, decorada con muebles de diseño pero con toques acogedores, cojines mullidos, mantas tejidas, fotografías de viajes. Lo que más me impactó fue la terraza principal. Se abría a una vista panorámica del mar, con una piscina infinita que parecía fundirse con el horizonte y varias zonas de descanso con sofás bajos y luces tenues. Era el escenario perfecto para lo que fuera que estuviéramos a punto de vivir. «Las habitaciones están arriba», anunció Sofía, guiándonos. «Hemos pensado que podéis ocupar la suite principal. Tiene una terraza privada». Mientras subíamos las escaleras, noté que David observaba cada detalle con su mirada analítica, como si estuviera evaluando una propiedad en venta. Pero cuando entramos en la habitación, incluso a él se le escapó un suspiro de admiración. Era amplia, con una cama enorme con dosel y puertas correderas que daban a una terraza con hamacas y vistas directas a una cala rocosa. «Esto es increíble», admitió, dejando caer la maleta junto al armario. «Sí», susurré, acercándome a la barandilla de la terraza. «Lo es». La brisa marina me revolvía el pelo, salpicándome la piel con gotitas de sal. Por un momento, cerré los ojos e intenté imaginar que éramos otra pareja, una sin maletas emocionales ni silencios acumulados. Una pareja que llegaba a un lugar así para celebrar su amor, no para intentar rescatarlo de las garras de la indiferencia. La cena fue ligera, preparada por Pablo en la barbacoa de la terraza, pescado fresco a la parrilla, ensalada y una botella de vino blanco local. La conversación fluía con más facilidad de la que habría imaginado. Sofía y Pablo contaban anécdotas divertidas de sus viajes, bromeaban entre ellos con una complicidad que me producía una punzada de envidia. David, aunque más reservado, participaba. Hacía preguntas, sonreía en los momentos adecuados. Parecía relajado, como si el entorno hubiera logrado ablandar, aunque fuera levemente, su coraza. En un momento dado, mientras Pablo y David discutían sobre la evolución del mercado inmobiliario, Sofía se inclinó hacia mí y me susurró al oído. «¿Ves? No pinta tan mal. Parece humano». «Todavía es pronto», respondí en el mismo tono, aunque una parte de mí quería creer que tenía razón. Después de la cena, Pablo encendió unas velas y puso música. No era el jazz de David ni el pop energético que yo solía escuchar, sino algo intermedio, bossa nova, suave y sensual. Sofía, con una copa de vino en la mano, se levantó y extendió la mano hacia su marido. «Baila conmigo». Pablo no dudó. La tomó de la cintura y comenzaron a moverse al ritmo de la música, fundidos en un abrazo que era mucho más que un simple baile. Era una conversación sin palabras, un recordatorio de todo lo que David y yo habíamos perdido. Sentí una opresión en el pecho. Los observaba, incapaz de apartar la mirada, sintiendo como cada risa, cada mirada, cada caricia entre ellos me desgarraba por dentro. Era justo lo que Sofía había prometido, un espejo. Y el reflejo de nuestro matrimonio era desolador. David estaba sentado a mi lado, inmóvil. Podía sentir la tensión emanando de su cuerpo. También él los observaba, y por primera vez en años, vi algo en sus ojos que no era resignación, era anhelo. Un anhelo profundo y doloroso. «David», murmuré, colocando mi mano sobre la suya en la mesa. Él se estremeció, como si mi contacto lo hubiera quemado. Su mirada se encontró con la mía, y en la penumbra,
iluminado solo por las velas, fue como vernos por primera vez. Vi el dolor, la soledad, la frustración. Vi al hombre con el que me había casado, enterrado bajo capas de responsabilidad y silencio. No deberíamos haber venido, dijo, en un susurro ronco. ¿Por qué? Pregunté, conteniendo la respiración. ¿Por qué? Hizo una pausa, desviando la mirada hacia Sofía y Pablo, que ahora se besaban con una pasión que era casi íntima de presenciar. Porque esto duele demasiado. En ese instante, supe que no se refería solo al espectáculo de la otra pareja. Se refería a nosotros. A todo lo que habíamos sido y ya no éramos. A todo lo que podríamos haber sido y tal vez nunca seríamos. La noche terminó poco después, con promesas de explorar las calas al día siguiente. Subimos a nuestra habitación en silencio. David se encerró en el baño, y yo me quedé en la terraza, abrazándome a mí misma bajo el manto de estrellas. El sonido del mar, tan romántico horas antes, ahora sonaba como un lamento. Cuando él salió del baño, ya en pijama, se detuvo frente a mí. La luz de la luna iluminaba su perfil, acentuando sus arrugas, haciéndolo parecer a la vez vulnerable y distante. ¿Crees que podemos recuperarlo, Carla? Preguntó. Su voz era solo un hilo de sonido. ¿Lo que teníamos? No lo sé, respondí, con una honestidad que nos cortó el aliento a ambos. Pero quiero intentarlo. Él asintió lentamente, y por un segundo, creí que iba a tocarme, a abrazarme, a dar el primer paso. Pero en su lugar, dio media vuelta y se metió en la cama, dándome la espalda. Yo me quedé allí, en la terraza, mirando cómo las olas rompían contra las rocas. Y una pregunta se formó en mi mente, tan clara y fría como el agua del mar. ¿Qué pasará mañana, cuando el sol ilumine la verdad que esta noche ha empezado a asomarse entre las sombras y el sonido del mar? El sol de la mañana entraba a raudales por las puertas de la terraza, dibujando patrones dorados sobre las sábanas de lino. Me desperté antes que David, con esa sensación de desorientación que se tiene al dormir en un lugar desconocido. Por un instante, todo era paz. Hasta que el recuerdo de la noche anterior cayó sobre mí como un peso frío. David seguía dormido, de espaldas a mí, su respiración profunda y regular. Me levanté en silencio, deseando escapar de esa habitación donde el fantasma de nuestra conversación pendía en el aire. Bajé a la cocina, encontrando a Pablo preparando café. «Buenos días, dormilona», dijo con una sonrisa fácil, ofreciéndome una taza. «Sofía está dando un paseo por la cala. Creo que la cena de anoche la puso sentimental. A todos nos puso algo», murmuré, aceptando la taza. Su sonrisa se suavizó. «¿David sigue arriba?» «Sí. Durmiendo». Pablo asintió, apoyándose en la encimera. «Es un hombre complicado. Se nota que lleva armaduras pesadas. ¿Y cómo se supone que debo atravesarlas?», pregunté, sin poder ocultar mi frustración. «No lo sé, Carla. Pero a veces, para llegar al corazón, hay que dejar de usar herramientas de herrero y empezar a usarlas de arqueólogo. Con paciencia. Cepillando suavemente». Sus palabras me resonaron dentro mientras salía al exterior. El mar brillaba bajo el sol, tan azul que casi dolía mirarlo. Encontré a Sofía sentada en las rocas, con los pies descalzos mojados por la espuma de las olas. «Pensé que huirías», dijo sin volverse, como si me hubiera sentido acercarme. «Lo pensé», admití, sentándome a su lado. «Anoche fue intenso». «Lo sé. Os vi las caras». Se volvió hacia mí, sus ojos oscuros llenos de preocupación. «Por eso es importante, Carla. Porque duele. El crecimiento duele. ¿Crecimiento o autodestrucción? Esa es la pregunta del millón, ¿no?» Regresamos a la casa para encontrar a David y Pablo desayunando en la terraza. La tensión del día anterior había mutado en una incomodidad palpable. David me dirigió un leve asentimiento, pero su mirada evitó la mía.
Parecía más mayor bajo la luz cruda del día, más vulnerable sin su traje y su reloj de pulsera. Pablo, en un intento de aligerar el ambiente, propuso: ¿qué os parece si alquilamos un barco? Podemos explorar las calas cercanas. Es más privado que la playa. La idea fue aceptada con un consenso silencioso. Quizás el agua nos daría la distancia que necesitábamos. Media hora después, estábamos en una pequeña embarcación, alejándonos de la costa. El viento salado me revolvía el pelo, y por primera vez desde nuestra llegada, sentí un atisbo de libertad. David, sentado a proa, parecía absorto en el horizonte. Sofía y Pablo, en la popa, se susurraban y reían. ¿Estás bien?, pregunté, sentándome a su lado. Él tardó unos segundos en responder. Esta vista es impresionante. Hizo una pausa. Me recuerda a nuestro viaje a Santorini. ¿Te acuerdas? El recuerdo me golpeó con fuerza. Habíamos ido 2 años atrás, cuando Leo era solo un bebé. Fue uno de los últimos viajes donde todo parecía encajar. Donde todavía nos reíamos sin esfuerzo. Sí, susurré. Me acuerdo. A veces, continuó él, con voz baja, como hablando consigo mismo, siento que he fallado. Que te he fallado. Que te prometí una vida y te he dado esto. David. No, déjame terminar. Respiró hondo. Anoche, cuando los veía a ellos, entendí. No es la edad. Soy yo. Me he convertido en el hombre que siempre juré no ser, ausente, incluso cuando estoy presente. Sus palabras me dejaron sin aliento. Era la confesión más honesta que me había hecho en años. No es solo tu culpa, logré decir. Yo también me he escondido. En mi trabajo, en Leo, en mis quejas. Él por fin me miró. De verdad. Sus ojos, grises como el mar antes de una tormenta, buscaban los míos. ¿Y ahora qué, Carla? ¿Qué hacemos con estos pedazos? No lo sé, admití, y una lágrima escapó por mi mejilla. Pero al menos ahora los tenemos en las manos. Ya no están enterrados. Él extendió la mano y, con una delicadeza que creía olvidada, enjugó esa lágrima con el pulgar. Fue el primer contacto íntimo en meses. Un simple gesto que significaba más que 1000 noches de pasión fingida. En ese momento preciso, Sofía gritó: «¡Mirad! Delfines». Un grupo de delfines jugueteones nadaba junto a nuestra embarcación, como si el universo nos ofreciera un momento de pura, incontestable belleza. Todos nos volvimos para verlos, riendo, compartiendo por primera vez una alegría genuina. Pero la magia se rompió demasiado pronto. Al regresar a la villa, la tensión regresó, más espesa que antes. Habíamos probado el sabor de lo posible, y su ausencia era ahora más dolorosa. La tarde transcurrió con una lentitud agónica. David se encerró a trabajar con el portátil, rompiendo el frágil entendimiento que habíamos alcanzado en el barco. Yo intenté leer, pero las palabras bailaban ante mis ojos sin sentido. Al anochecer, Sofía me encontró llorando en silencio en nuestro cuarto. «No puedes rendirte ahora», me dijo, abrazándome. «Esto es lo más cerca que habéis estado en años. Duele demasiado, Sofía. Ver lo que podríamos ser y volver a lo que somos. Entonces no vuelvas». Su voz era un susurro firme. «Esta noche, durante la cena, propondré algo. Algo que os obligue a miraros. ¿De verdad?» «¿Qué?», pregunté, con un nudo de aprensión en el estómago. «Confía en mí». Su sonrisa era triste pero decidida. A veces, para sanar, hay que dejar que la herida se abra por completo. Esas palabras me acompañaron mientras me vestía para la cena. Me puse el vestido rojo, el mismo que había metido en la maleta con tantas esperanzas. Al salir del baño, David estaba de pie junto a la cama, abrochándose los puños de la camisa. Se detuvo al verme. «Te queda bien ese color», dijo, su voz áspera.
Gracias, respondí, sintiendo como el elogio, mínimo como era, me calentaba la piel. Bajamos juntos. La cena estaba preparada en la terraza, con velas y flores frescas. Sofía y Pablo parecían compartir un secreto. Sus miradas se encontraban con una frecuencia significativa. La comida transcurrió con una conversación forzada, hasta que Sofía, dejando su copa de vino, rompió el hielo. Creo que todos estamos evitando el elefante en la habitación. Comenzó, su voz clara y serena. Anoche vimos algo. Algo que nos dolió porque nos recordó lo que hemos perdido, o lo que tal vez nunca tuvimos. Hizo una pausa, mirándonos a David y a mí. Propongo que hagamos un ejercicio. Un juego de verdad. ¿De verdad? Preguntó David, con recelo. Sí. Una pregunta cada uno. Algo que siempre hayamos querido preguntar a nuestra pareja y no nos hayamos atrevido. Sin juicios. Sin reproches. El silencio fue absoluto. El sonido del mar de repente pareció ensordecer. Yo empezaré, dijo Pablo, volviéndose hacia Sofía. ¿Alguna vez te has arrepentido de no haber tenido hijos? La pregunta, directa y brutal, nos dejó a todos sin aire. Era el tipo de verdad que duele. Sofía palideció ligeramente, pero respondió con voz firme, sí. A veces. Pero elegí una vida contigo, y no me arrepiento de esa elección. Todos miramos entonces a David y a mí. Era nuestro turno. David respiró hondo. Sus ojos se clavaron en los míos, y supe, con un golpe de intuición, que su pregunta cambiaría todo para siempre. Carla, dijo, su voz temblorosa pero clara. ¿Sigues enamorada de mí, o solo estás aquí por Leo y por la comodidad de esta vida que hemos construido? El mundo se detuvo. La pregunta, tan enorme, tan aterradoramente honesta, pendía entre nosotros como una espada. Y supe que mi respuesta, cualquiera que fuera, sería un punto de no retorno. El sonido de las olas parecía gritar la pregunta una y otra vez, mientras 4 pares de ojos esperaban, conteniendo el aliento, la verdad que podría destrozarnos, o volver a unirnos. El silencio después de la pregunta de David era tan espeso que podía sentirse físicamente. Las velas parpadeaban, proyectando sombras danzantes en sus rostros expectantes. Sofía contuvo la respiración. Pablo apretó su copa de vino hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Y yo miré a los ojos de David, ese hombre que llevaba 25 años siendo mi hogar y mi prisión al mismo tiempo. Sentí como cada año de nuestro matrimonio pasaba ante mis ojos como una película en cámara rápida. Las risas en la cocina de nuestro primer piso. Las noches de insomnio con Leo en brazos. Los cumpleaños, las navidades, los silencios en el desayuno. La distancia que había crecido entre nosotros como maleza venenosa. No, susurré, y la palabra salió temblorosa pero clara. David palideció visiblemente. Sofía hizo un pequeño ruido de angustia. No. Continué, fortaleciendo mi voz. No estoy aquí solo por Leo o por comodidad. Vi cómo el alivio inundaba sus ojos, pero levanté la mano para detenerlo. Estoy aquí porque te amo, David. Pero, mis labios temblaban, el amor no es suficiente cuando se ahoga en el silencio. Te amo. Pero echo de menos al hombre con el que me casé. Echo de menos al hombre que me miraba como si fuera el centro de su universo, no otra tarea pendiente en su agenda. Las lágrimas corrían libremente por mis mejillas ahora, pero no me importó. ¿Sabes cuándo fue la última vez que me sentí verdaderamente deseada por ti? Hace 18 meses. El día que ganaste el premio a Ejecutivo del Año. Llegaste a casa, me abrazaste y susurraste. Lo hicimos, Carla. Ese nosotros, ese momento, me sostuvo durante meses. David tenía los ojos vidriosos, sus manos aferradas al borde de la mesa. Pero desde entonces, continué, mi voz quebrándose, te has ido desvaneciendo. Y yo me he ido desvaneciendo contigo. Así que sí, te amo.
Pero no sé si eso basta para salvar lo que hemos convertido nuestro matrimonio. El sonido del mar parecía haberse detenido. El universo contuvo la respiración. David se levantó tan bruscamente que su silla chirrió contra el suelo de piedra. Por un momento terrible, pensé que iba a marcharse. En cambio, se arrodilló frente a mí, tomando mis manos entre las suyas. Sus palmas estaban cálidas, firmes, y temblaban ligeramente. Tienes razón, dijo, su voz ronca por la emoción. En todo. He sido un cobarde. Me escondí detrás del trabajo, detrás de la edad, detrás de cualquier excusa para no enfrentar la verdad. Sus ojos grises, normalmente tan impasibles, brillaban con lágrimas contenidas. Pero esa noche, cuando te vi bailar con Sofía en la cocina hace 2 días, cuando te reíste con Pablo sobre ese libro absurdo, Carla, sentí algo que no sentía desde hace años. Celos. Celos brutales y primitivos. Sofía jadeó suavemente. Pablo sonrió, como si hubiera ganado una apuesta secreta. No puedo prometer cambiar de la noche a la mañana, continuó David, apretando mis manos. Pero prometo esto, mañana, cuando despiertes, seré el primer hombre que veas. No el ejecutivo, no el padre de Leo. El hombre que se enamoró de una mujer valiente que lo desafió a vivir, no solo a existir. Mi corazón latía con tanta fuerza que temí que todos pudieran oírlo. Esta era la vulnerabilidad que había estado esperando, rogando ver durante años. Yo también he fallado, admití, secándome las lágrimas con el dorso de la mano. Me rendí demasiado pronto. Dejé de intentar alcanzarte. Él se levantó, sin soltar mis manos, y me hizo ponerme de pie. Nos quedamos allí, en la terraza, bajo las estrellas y la mirada comprensiva de nuestros amigos, mirándonos como si fuera la primera vez. Como si fuéramos los únicos 2 personas en el mundo. ¿Sabes lo que deberíamos hacer?, murmuró David, acariciándome la mejilla con una ternura que creía perdida. Deberíamos bailar. No hay música, susurré, perdida en sus ojos. El mar toca para nosotros, respondió, y me atrajo hacia él. Y así, en el silencio interrumpido solo por el ritmo eterno de las olas, comenzamos a movernos. Al principio torpemente, recordando cuerpos que una vez conocieron tan bien. Luego, con mayor fluidez, como si nuestros músculos recordaran lo que nuestras mentes habían olvidado. Sofía y Pablo se retiraron discretamente al interior, dejándonos solos con nuestro frágil y precioso renacimiento. Te amo, Carla, susurró David contra mi pelo. Te amo y te he fallado. Pero juro que pasaré el resto de mi vida mereciendo tu amor. Yo también te amo, respondí, enterrando el rostro en su pecho, respirando su esencia familiar. Y tal vez no necesitemos recuperar lo que éramos. Tal vez podamos construir algo nuevo. Algo más fuerte. Nos besamos entonces, un beso lento y profundo que sabía a lágrimas, a perdón y a promesas. Sabía a futuro. Pasamos la hora siguiente hablando. De verdad, esta vez. Sobre nuestros miedos, sobre Leo, sobre lo que queríamos para los próximos 25 años. Era como si una presa hubiera reventado, liberando un torrente de verdades que llevábamos años reprimiendo. Cuando finalmente subimos a nuestra habitación, algo había cambiado fundamentalmente. En lugar de prepararnos para dormir en lados opuestos de la cama, nos sentamos en la terraza privada, envueltos en la misma manta, viendo las estrellas. ¿Crees que podremos mantener esto en Madrid?, pregunté, con un atisbo de ansiedad en la voz. ¿O esto es solo un espejismo de la Costa Brava? Será diferente, admitió David. Pero tenemos herramientas ahora. Y tenemos esto. Me apretó la mano. Y tenemos a Sofía y Pablo. Ellos entendieron algo que nosotros habíamos olvidado. Me acurruqué contra él, sintiendo el latido de su corazón contra mi espalda. Por primera vez en años, me sentí en casa. No en el piso de lujo en Salamanca,
sino en los brazos de este hombre complejo y maravilloso que había redescubierto. Justo cuando empezaba a adormilarme, David murmuró contra mi pelo. «Hay algo que debo contarte, Carla. Algo sobre mi trabajo, sobre esos viajes. Algo que he estado ocultando». Me incorporé lentamente, alerta por el tono de su voz. Sus ojos, antes llenos de ternura, ahora brillaban con algo más oscuro. Algo que se parecía mucho al miedo. «¿David? ¿Qué pasa?» Él respiró hondo, como preparándose para un salto al vacío. «El motivo de mis viajes frecuentes a Zúrich no son solo los accionistas». Hizo una pausa, y en sus ojos vi cómo se deshacía la paz que acabábamos de construir. «Hay una investigación interna en la empresa. Acusaciones graves. Y mi nombre está en medio de todo». El aire se nos heló en los pulmones. Las hermosas promesas de la noche anterior parecían desvanecerse ante esta nueva y brutal realidad. «¿Qué tipo de acusaciones?», pregunté, con un hilo de voz. Él miró hacia el mar, y cuando habló, sus palabras me helaron la sangre. «Malversación de fondos. Y si no puedo demostrar mi inocencia», su voz se quebró, «podríamos perderlo todo, Carla. Absolutamente todo». Y así, en el mismo lugar donde habíamos recuperado nuestro amor, nos enfrentábamos a una nueva tormenta. Una que amenazaba con destruir no solo nuestro matrimonio, sino toda la vida que con tanto esfuerzo habíamos construido. La luna se había escondido detrás de las nubes, como si no quisiera ser testigo de nuestra nueva realidad. Las palabras de David flotaban en el aire entre nosotros, pesadas y venenosas. Malversación. Investigación. Perderlo todo. Cada sílaba era un golpe directo al frágil renacimiento de nuestro amor. ¿Cómo ha podido pasar esto?», logré articular, con la voz temblorosa. «David, ¿qué has hecho?». Él se pasó una mano por el rostro, y en la penumbra pude ver cómo los años caían sobre sus hombros como una losa de plomo. «No he robado nada, Carla. Te lo juro». Su voz sonaba áspera, defensiva. «Son transferencias que autoricé a una subsidiaria en Panamá. Transacciones perfectamente legales, pero complicadas de explicar». «¿Complicadas?», repetí, levantándome de la cama. «David, me estás hablando de una investigación por malversación. Eso no es complicado, es delito». «No es un delito», estalló, levantándose también. «Es una estrategia fiscal agresiva, algo que hace medio mundo financiero. Pero con los nuevos controles, y con cierto director en Zúrich que quiere mi puesto». «¿Estás diciendo que te están tendiendo una trampa?». «Sí». «No, no exactamente», respiró hondo, intentando calmarse. «Las transacciones son reales. Los fondos se movieron. La interpretación de si fue malversación o una estrategia financiera legítima depende de cómo lo vea el comité de ética». Me apoyé en la barandilla de la terraza, sintiendo cómo el mundo se desmoronaba a mis pies. Todo encajaba ahora. Sus viajes frecuentes a Zúrich. Las llamadas a deshoras. Su distanciamiento. No era solo la crisis de mediana edad o el aburrimiento marital. Era el miedo. El miedo a perderlo todo. «¿Desde cuándo lo sabes?», pregunté, sin volverme a mirarlo. «Desde hace 6 meses. La investigación interna comenzó en septiembre. 6 meses. Medio año viviendo con este secreto. Medio año mintiéndome con su silencio. ¿Y por qué no me lo contaste?». Mi voz sonaba fría, como si perteneciera a otra persona. «Soy tu esposa, David. Se supone que estamos en esto juntos. Para protegerte», exclamó, acercándose. «Y para proteger a Leo. Si te lo hubiera contado, habrías sido cómplice. Así es como funciona esto, Carla. La ignorancia te mantiene a salvo. No me has mantenido a salvo». Me volví hacia él, con lágrimas de rabia en los ojos.
Me has excluido. Me has tratado como a una niña a la que hay que proteger, no como a tu compañera. ¿No te das cuenta, David? Esto es lo mismo de siempre. Tú tomas las decisiones, tú cargas con los secretos, y yo me quedo esperando en casa como la buena esposa que no hace preguntas. Él palideció, como si mis palabras le hubieran golpeado físicamente. Tienes razón, susurró. Siempre he intentado protegerte, y en el proceso, te he fallado. Pero te lo juro, Carla, no he hecho nada ilegal. Inmoral, quizás. Pero no ilegal. ¿Y eso importa? Pregunté, secándome las lágrimas con furia. Aunque te absuelvan, aunque demuestres tu inocencia, ¿qué pasa con nuestra vida? ¿Vamos a volver a Madrid fingiendo que nada ha pasado? ¿Tú con tus secretos y yo con mis dudas? La luna salió de detrás de las nubes, iluminando su rostro descompuesto. En sus ojos vi el mismo terror que debía reflejar los míos. No solo por el escándalo financiero, sino por darnos cuenta de que nuestro matrimonio necesitaba mucho más que un fin de semana romántico para sanar. ¿Qué quieres que haga, Carla? Preguntó, con voz quebrada. Dimito. Lo dejo todo. Nos vamos a otra ciudad. Empezamos de cero. No. Casi grité. No vas a huir. No vamos a huir. Respiré hondo, intentando calmarme. Si de verdad quieres que esto funcione, vamos a enfrentarlo juntos. Con la verdad por delante. ¿Y Leo? Leo se queda con mis padres hasta que esto se aclare. No vamos a exponerlo a los medios, a los rumores. ¿Crees que llegará a los medios? Preguntó, horrorizado. David, si hay una investigación por malversación en una multinacional, sí, llegará a los medios. Me acerqué a él. Pero escúchame bien, sea cual sea el resultado, lo enfrentaremos juntos. Sin secretos. Sin mentiras. Él me miró, y por primera vez en nuestra relación, vi a un hombre verdaderamente vulnerable. Sin sus trajes caros, sin su actitud de ejecutivo, sin sus paredes de protección. Solo un hombre asustado que había cometido errores. Tengo miedo, Carla, admitió en un susurro. Tengo miedo de perderte. De perder a Leo. De perder todo lo que hemos construido. Lo que hemos construido se estaba desmoronando hace solo unas horas. Recordé suavemente. Tal vez esto es lo que necesitábamos para empezar a construir algo verdadero. Nos abrazamos allí, en la terraza, mientras la noche comenzaba a ceder ante los primeros indicios del amanecer. Era un abrazo diferente a todos los que habíamos compartido antes. No era de pasión, ni de consuelo, ni de rutina. Era un abrazo de complicidad. De dos personas que finalmente entendían la magnitud de la tormenta que se avecinaba, pero que decidían enfrentarla juntas. Hay algo más, murmuró David contra mi pelo. Algo que he estado evitando contarte incluso a mí mismo. ¿Qué? Pregunté, con un nuevo nudo de aprensión en el estómago. La persona que inició la investigación hizo una pausa, como si le costara respirar. Es el presidente del Comité de Ética. Roberto Márquez. El nombre me sonó vagamente familiar. Un hombre mayor, cercano a la jubilación, que había sido mentor de David al principio de su carrera. ¿Y eso es malo? Roberto. David tragó saliva. Es el padre de Elena. El mundo se detuvo. Elena. La becaria de 22 años con la que David había tenido un breve affair hace 3 años. El único desliz que había admitido, el que casi acaba con nuestro matrimonio entonces. ¿Crees que? No pude terminar la pregunta. Sí. Creo que esto es venganza. Una venganza elaborada y perfectamente legal. Su voz sonaba vacía, derrotada. Y es mi culpa. Todo es mi culpa. Me separé de él, necesitando verle los ojos. Escúchame, David. Lo del affair fue horrible, y ambos pagamos el precio. Pero si esto es una venganza,
tenemos que demostrarlo. Y si no lo es, tenemos que demostrar tu inocencia. Pero no voy a permitir que uses tu culpa pasada como excusa para rendirte ahora. El sol comenzaba a asomarse por el horizonte, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosados. Era un amanecer de una belleza desgarradora, como si la naturaleza se burlara de nuestro drama humano. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó David, mirando el amanecer como si fuera la última vez que lo vería. Primero, despertamos a Sofía y Pablo. Necesitamos su ayuda. Tomé su mano. Luego, llamamos a tu abogado. Y después volvemos a Madrid a enfrentar nuestra nueva realidad. ¿Crees que podremos con esto?, preguntó, y en sus ojos vi al hombre joven que una vez me había pedido que confiara en él para siempre. No lo sé, respondí con honestidad. Pero prometo una cosa, pase lo que pase, no volveremos a escondernos el uno del otro. Esta vez, o caemos juntos o nos levantamos juntos. Bajamos de la terraza con las manos entrelazadas, hacia la casa donde nuestros amigos aún dormían, ignorantes de que la idílica escapada romántica había terminado, y que en su lugar comenzaba la batalla más importante de nuestras vidas. Y mientras caminaba, una pregunta se repetía en mi mente con persistencia aterradora: ¿nuestro amor recién renacido será lo suficientemente fuerte para sobrevivir al escándalo, o las revelaciones de esta noche acabarán por destruir lo poco que acabábamos de recuperar? Gracias por acompañarnos en el canal En la trampa de los deseos. No olvides suscribirte, darle like y activar las notificaciones para no perderte nuestras nuevas historias. Nos vemos en el próximo capítulo.